Hola para todos, niños y niñas. Como les había dicho en el video anterior, hoy eh, vamos a hablar de la estación galáctica del otoño, a mirar cómo esta estación galáctica tiene algo que decirnos, algo muy importante. Al final del video vamos a tratar precisamente de llegar como al extracto principal, a la esencia de esta estación galáctica del otoño que agrupa 5 ondas encantadas, las primeras 5 ondas del año, y que están regidas por la cromática de la sabiduría roja, la que va del dragón a la serpiente. Una parte muy importante de este proceso es recordar que aunque la información que vamos a mirar es un poco, pues al principio puede parecer un poco densa, o en algunos momentos para nuestra mente puede parecer mucho, lo más importante no es exactamente lo que nuestra mente comprenda. La sabiduría real en los seres humanos no ha crecido desde la mente y desde ahí se ha emanado al resto nuestro, a nuestras emociones, a nuestro cuerpo físico. No, la sabiduría de los seres humanos ha nacido de la autoobservación de sí mismos y ha nacido desde la observación de la naturaleza. Si queremos volver a la esencia de dónde vienen las cosas, si queremos comprender la naturaleza de una forma más clara de las situaciones o las cosas que estamos viviendo, necesitamos devolvernos y tener la capacidad de observar la naturaleza. ¿Cuál es? Observar esta estación galáctica, observar la estación galáctica del otoño, sentarnos como en el video lo estábamos haciendo, a ver caer hojas, a ver cómo cambia el tiempo, a observar cuándo inicia y cuándo termina, hacer la observación de la biología de nuestro planeta para aprender de él. ¿Sí? La estación galáctica del otoño está entonces, su esencia está conectada a la cromática de la sabiduría roja, que es el nacimiento de la fuerza vital. ¿Sí? Si nosotros miráramos las características físicas o digamos biológicas de la estación del otoño, su primera característica es, etimológicamente el otoño viene de la palabra augeo, que es aumentar, llevar a su máxima expresión, y también se asocia a una raíz etrusca que significa auto, que implica una idea de cambio o de paso de un estado a otro, de paso de un año a otro. ¿Sí? Aquí debería decir otoño. Me disculpan que se me fue ahí con esa palabra. Entonces, si miramos esa característica desde la etimología de la palabra, nosotros podríamos traducir este momento como un momento en el cual o una época en la cual nosotros nos vamos a dedicar al aumento de esa plenitud de lo que logramos el año pasado en el recorrido del Sol que el anterior. Manifestamos algo en el recorrido del Sol que el anterior y ahora nos vamos a dedicar a vivenciarlo hasta llevarlo a su máximo potencial. ¿Sí? Como significa precisamente el paso de un estado a otro, el cambio, el paso de un año a otro, es por eso que el recorrido del Sol que inicia en esta estación no es al azar. El Sol que inicia acá porque el punto de inicio del otoño o el otoño en sí mismo significa el paso a otro año, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que es entonces el tiempo para terminar de madurar los frutos que obtuvimos el año anterior. ¿Sí? Es el tiempo en el que tenemos que poner más cuidado en cómo estamos regando, abonando aquello que dio fruto el año anterior, ¿sí? Para que los frutos sean cada vez más carnosos, más dulces y los podamos aprovechar al máximo. Segundo, por eso lo llamamos el portal del año. El otoño es el portal del inicio del año. Segunda característica es que el otoño comienza con el equinoccio de otoño, ¿sí? Justo ese momento es en el cual el Sol está situado, si esta es la línea del ecuador, el Sol está situado en el mismo plano de la línea del ecuador.
Eso significa que el sol está en todo su cenit, ¿sí? El sol está exactamente sobre nuestra cabeza y por lo tanto no hay forma de que exista proyección de sombra, porque el sol está aquí perpendicular a tu cabeza. No hay proyección de sombra, está ahí pegada a ti mismo, no la ves, ¿sí? El día uno del sol que entonces nos muestra con claridad, esa es la intención, por eso inicia ese momento, nos está con una claridad total, con una diafanidad completa, ese punto de partida desde donde cada uno de nosotros está arrancando el nuevo recorrido, el nuevo inicio del Solkin. Él nos lo muestra. Es como decir, acabamos de nacer y cuando acabamos de nacer la memoria está completamente fresca. La memoria de ese recorrido del año anterior está completamente fresca para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, si hizo un trabajo consciente el año anterior, tiene muy claro dónde está parado hoy para iniciar este nuevo año, para nacer a un nuevo año. ¿Sí? Y por eso podemos decir que nos recuerda la claridad del punto de partida, la claridad del punto de inicio. ¿Sí? Tercer punto a analizar en esta estación galáctica del otoño es que el otoño está asociado a la cosecha primaria. El otoño se representa siempre por mujeres muy guapas, bien alimentadas, adornadas de frutos maduros, de verduras, de cereales, de todo lo que significa una cosecha para el hombre. Y es el momento entonces de cosechar frutos, ¿sí? Es el momento de comenzar a usar lo que ganamos el año anterior, a usarlo y a cosechar los frutos. Si yo no lo uso, no voy a cosechar frutos. Es el tiempo para recoger la cosecha del año anterior y se recoge mediante procesos de comprensión que nosotros realizamos sobre todos los frutos que obtuvimos de la siembra del año anterior. ¿Sí? Algunas veces nosotros somos muy reacios a recoger los frutos de lo que ya vivimos, muchas veces porque creemos que no tiene frutos. Porque creemos, es que el año pasado yo fui completamente, el ciclo anterior del Solkin yo fui completamente inconsciente, es que yo no sé qué, y renegamos y hablamos mal de lo pasado, y en ese momento lo pasado pasa a ser una carga porque yo no me estoy abriendo a reconocer que todo tiene un fruto. Hay que recoger esos frutos. Hay una cosa muy bonita que pasa con los cultivos, y es que si tú a un árbol no le recoges los frutos, el fruto al final madura y cae del árbol y se pudre. Si al siguiente año tú vuelves a hacer lo mismo y al siguiente lo mismo, vas a notar que la cantidad de frutos que da el árbol cada vez se va reduciendo hasta que en algún momento deja de dar frutos. Los árboles a los que no se les recogen los frutos terminan por dejar de dar frutos. Por eso es que nosotros necesitamos recoger los frutos. Es la invitación de este tiempo del otoño que abarca las primeras 5 estaciones, las primeras 5 ondas encantadas del año. ¿Sí? Podríamos llamar entonces a este punto momento para recoger frutos. Tenemos 5 ondas encantadas que son 65 días, porque cada onda encantada tiene 13 días, 13 quines, para recoger frutos del año anterior, para hacer comprender muy bien qué fue lo que ganamos el año anterior. Y cuarto, el otoño termina con el solsticio de invierno, ¿sí? Que es el momento donde el sol alcanza su mayor distancia al ecuador y se vive la noche más larga. El otoño, al terminar, nos está avisando que es el momento de entrar en una introspección muy profunda que nos permitirá llegar a la mayor comprensión del significado de esos frutos que hemos recogido. Nos tomamos 5 ondas encantadas para recoger todos los frutos, para ver qué era lo que estamos aprendiendo de esos frutos, qué fue lo que ganamos, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a entrar en una etapa de introspección muy profunda, lo que significa, en el fondo, que es hora de atesorar y valorar profundamente
cada uno de esos frutos recogidos. Hay que darle un valor. Las cosas que tú ganaste el año pasado tienen que tener valor para ti. No importa si tienen o no valor para los demás. Lo importante es que tú los atesores, porque es de lo que te vas a alimentar durante la siguiente estación galáctica, que es el invierno. Entonces atesora y valora los frutos. Es el final del recorrido por esta estación galáctica del otoño. Y por último, tengo para decirles que es muy importante entonces que en el otoño nosotros iniciamos los procesos de comprensión. Espérate que estoy tapando parte de la pantalla. En el otoño nosotros estamos iniciando los procesos de comprensión de cómo fueron sembrados, cuidados y abonados todos los frutos que ahora estamos recogiendo. Entendiendo el proceso de siembra al detalle, porque vamos a mirar lo que yo estoy recogiendo hoy viene de algo que yo sembré en el pasado, que cuidé en el pasado, que depende de la forma en la que yo lo cuidé en el pasado y de cómo lo aboné en el pasado, ¿sí? Y ahora lo estoy recogiendo. Entonces voy a entender con mucha más claridad ese proceso de siembra al detalle y podremos establecer los parámetros nuevos que debemos implementar para cambiar nuestras próximas creaciones o nuestras próximas siembras, ¿sí? El, el otoño invita mucho a ir hacia el pasado en el sentido de que el otoño es un proceso deductivo. Yo tengo mi fruto hoy en mis manos y comienzo a mirar de dónde vino este fruto, en qué momento lo sembré, por qué es así, de qué forma lo cuidé. ¿Sí? Es un proceso deductivo que analiza desde las consecuencias. El fruto es la consecuencia. Y tú vas a analizar desde ahí cómo fue el proceso inicial. Nos devolvemos desde el resultado obtenido hasta ese momento en el cual todo inició. ¿Sí? Porque de eso se trata recoger. Recoger significa ir al pasado para atesorar todo lo que aprendimos. Entonces, ahora vamos a lo que parece un poco más complejo, que es la parte maya de cómo vinculamos esta estación galáctica del otoño con la cromática de la sabiduría roja y con ese ciclo de esas primeras 5 ondas encantadas del año. ¿Sí? Entonces, en un segundo que no, esto no es. Ay, voy a poner en pausa un momento el video que algo me pasó. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tratar de mirar cómo se vincula esta estructura biológica, que es esa estación galáctica o la estación del otoño, cómo la convertimos en eso, en una estación galáctica, porque va a vincular un proceso biológico del planeta, un proceso físico del planeta como es el otoño, con una cromática de la sabiduría, ¿sí? Convirtiendo eso en la estación galáctica del otoño, ¿sí? Entonces, primero, recordemos que durante la estación galáctica del otoño, entonces nosotros vamos a pasar por las primeras 5 ondas encantadas del año, ¿sí? Que esas 5 ondas encantadas inician primero en la onda encantada del dragón, luego vamos a pasar por la onda encantada del mago, en tercero vamos a pasar por la onda encantada de la mano, cuarto vamos a pasar por la onda encantada del sol y por último vamos a llegar a la onda encantada del caminante del cielo. ¿Sí? En este proceso, miren que nosotros iniciamos en una onda encantada roja y terminamos en una onda encantada roja. Por eso está muy vinculado a la energía del inicio, que es la energía roja. Y por eso está vinculado principalmente a la estación galáctica, a a la cromática de la sabiduría roja. ¿Sí? Ahora, recordemos
que la cromática roja está compuesta por los primeros 5 glifos, el 1, 2 al 5, que arrancamos en el dragón, viento, noche, semilla, serpiente. ¿Sí? Estos 5 sellos juntos o glifos juntos conforman una unidad que es la cromática de la sabiduría roja. Si la miramos desde la circulación de entrada o del devenir, llamamos a ese proceso el nacimiento de la fuerza vital. Si la llamáramos en el sentido como si fuéramos en reversa, mirando en retrospectiva, en la circulación del retorno, nosotros a eso lo vamos a llamar la fuerza vital del nacimiento. Entonces, esa cromática roja de la sabiduría roja nos muestra que cada estación galáctica al fin está compuesta por 13 cromáticas de 5 quines cada una. Recuerden, una cromática tiene 5 quines seguidos. Y al final, estos 13 ondas encantadas, estas 5 ondas encantadas contienen 65 quines que se van a agrupar en 13 cromáticas de 5 quines cada una. ¿Sí? ¿Cómo es? O sea, yo inicio y les voy a poner acá, agrupo los primeros 5, miren, los voy a ir llevando y ahí tenemos la primera cromática de la sabiduría, que es la que inicia este proceso de la estación galáctica del otoño. ¿Sí? Después, inicio con las otras cromáticas que no están acá, agrupo los siguientes 5 quines acá, mírenlos acá, es este recorrido, 5, los voy a poner ahí, que conforman la cromática de la sabiduría blanca. Pero la más importante para el otoño es la roja porque ella es la que inicia, ¿cierto? Luego nos vamos al siguiente ciclo de 5 quines dentro de este recorrido de estas 5 ondas encantadas, que es azul, porque inician un azul, por eso es cromática de sabiduría azul, y que compone los siguientes 5 quines que vamos a recorrer en el paso por el Solkin. De ahí, yo lo voy a mostrar así como muy detallado en esta primera estación galáctica, pero digamos que ya para los demás les voy a mostrar el resultado de esto hecho, ¿sí? Para no, porque lo estoy haciendo lento es para que entiendan cómo lo estoy construyendo. Vamos a la cuarta cromática, que son los siguientes 5 quines, que es de orden amarillo, porque inicia en uno amarillo y termina en uno amarillo, ¿sí? Y los junto todos en este grupo, cromática amarilla. ¿Sí? Y a partir de ahí vamos a iniciar a repetir porque ya recorrimos 20 glifos en ese recorrido y así vamos a volver a iniciar del dragón a la serpiente, de la enlazadora de mundos al perro, del mono al águila y del guerrero al sol. ¿Sí? Entonces el siguiente grupo de 5 volverán a ser los mismos 5 anteriores, solo que los glifos van a tener unos tonos diferentes, pero digamos son los mismos 5 sellos. Pasamos al siguiente, que es de naturaleza entonces blanca, y vuelve y recoge los mismos 5 glifos anteriores con 5 tonos diferentes. Y los vamos a agrupar y los voy a poner acá. Vamos al siguiente. Esto es más simplemente de observación, más que yo ponerme a explicarles un montón de cosas. Vuelvo y agrupo los siguientes 5, que son la cromática de la sabiduría azul, que van desde el mono hasta el águila. Son los mismos 5 glifos con tonos distintos. Llegamos a la segunda vez que pasamos por una cromática de la sabiduría amarilla, arrancando desde el guerrero y terminando en el sol, los mismos 5 glifos en 5 tonos diferentes, y ya vamos hasta aquí. En este recorrido por estas primeras 5 ondas encantadas ya vamos hasta acá. Vamos a iniciar nuevamente a repetir la primera cromática, que es la roja. Mírenla acá, están otra vez los mismos 5 glifos del dragón a la serpiente con tonos diferentes. Pasamos a los siguientes 5, que son la cromática que compone la cromática blanca, los mismos 5 glifos desde la enlazadora de mundos hasta el perro y con tonos diferentes los agrupo.
Vamos a la 11ª agrupación de cromática, que es azul, porque inicia en el mono y termina en el águila. Y vamos en el mismo orden de las ondas encantadas que vamos a recorrer. O sea, que están comprendidos, al final van a estar comprendidos los 65 primeros kines del recorrido por el Sol. Pasamos a la última cromática amarilla que vamos a recorrer, que va desde el dragón, desde el guerrero hasta el Sol, los mismos 5 glifos con tonos diferentes. Y nuevamente vamos a terminar en una cromática de sabiduría roja, iniciando en el glifo del dragón y terminando en el glifo de la serpiente en tonos diferentes. Si ustedes miran, no solo iniciamos en una onda encantada, la estación galáctica del otoño no solo inicia en una onda encantada roja, que lo represento por este cuadro rojo, porque la onda encantada inicia en un sello rojo y termina en uno rojo, y, y vamos a finalizar en una onda encantada roja, que inicia en un sello rojo y termina en uno rojo, sino que también iniciamos en una cromática roja, y terminamos en la cromática roja, ¿sí? O sea, todo muestra que la estación galáctica del otoño es el inicio, es el paso, ¿sí? Y en este proceso de irlas agrupando, como si yo cogiera y condensara la información, como si un kin se representara en una cromática sola, como si esto fuera un solo kin, cada cuadrito de estos, es una cromática roja, blanca, azul. Si ustedes miran al final, construimos lo que les decía acá, 13 cromáticas. Y 13 es el número de una onda encantada. Las 13 cromáticas de una estación galáctica, en este caso la del otoño, constituyen una onda encantada. Y así lo harán todas las otras estaciones galácticas que vamos a estudiar. ¿Sí? Las estudiamos para compactarlas, para comprimir la información de 65 kines en una idea. Esa es la búsqueda del estudio, digamos, que estamos haciendo de estas cromáticas de la sabiduría vinculadas a esa estructura biológica del Solkin a través de la estación del otoño. ¿Qué vemos entonces? Si esto es una onda encantada, eh, la onda encantada nos muestra desde un propósito hasta que el propósito trasciende, ¿sí? La estación galáctica del otoño tiene un propósito y ese propósito llega hasta acá, hasta llegar a la trascendencia. Algo que va a ser presencia, va a perdurar y va a trascender. ¿Sí? La estación galáctica, la estación del otoño completa tiene esa misma intención que una onda encantada de solo 13 días. ¿Sí? Yo siempre les he dicho que la información maya siempre son fractales de esos mismos números que se repiten de formas muy diversas. Aquí estamos estudiando otra. ¿Sí? En ese camino entonces, el centro de la estación galáctica del otoño es la cromática roja, porque ella define, y se los voy a volver a poner, ella define estos 4 puntos, son los que definen el pulsar más importante de una onda encantada, un pulsar que lleva el nombre del pulsar del tiempo o el pulsar de cuarta dimensión. La tercera dimensión nosotros siempre hemos dicho que se forma por las ancho, profundidad y altura. Y la cuarta dimensión es el tiempo. El tiempo es lo que nos eleva a nosotros de la tercera dimensión a la cuarta dimensión. Este pulsar lo que nos permite es entrar en la omnipresencia, de ver el tiempo en todas sus proyecciones, de ver todo lo que ha pasado en presente, pasado y futuro, en pasado, presente y futuro en un solo instante. Es como si yo me pudiera devolver al pasado para poder recoger, mirar cómo sembré, qué fue lo que hice, es lo que estamos haciendo. Más adelante en otra estación vamos a ver que también vamos a ir hacia el futuro para mirar qué frutos podemos esperar según lo que estemos haciendo en el presente.
Entonces, este pulsar, que es el que les voy a dibujar, conecta siempre dentro de una onda encantada lo que es del mismo color que inicia la onda encantada, o sea, conecta todos los rojos en este caso, porque es la cromática roja la que inicia la onda encantada. Entonces conecta este con este y con este, y a la vez conecta este con este y conecta este con este, y al final están todos interconectados, ¿sí? Y esa figura marca ese pulsar que está vinculado a los otros pulsales dimensionales. Este es el pulsar de cuarta dimensión, pero está vinculado también a este pulsar de primera dimensión, que se llama el pulsar de la vida. Está vinculado también al pulsar de segunda dimensión, que es el pulsar de los sentidos, que conecta a todos los azules en este caso, y que está vinculado también al pulsar de la mente, que es el que conecta a todos los amarillos en este caso. ¿Sí? Y de todos estos pulsares que estamos viendo, miren que la figura geométrica se junta toda aquí. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta dimensión se juntan en un solo punto. El punto, que es esta figura roja que representa el primer pulsar, el que les digo yo que está vinculado a las cromáticas rojas, que son las que están vinculadas a la estación galáctica del otoño. ¿Sí? Este es el punto importante y es sobre el que nos vamos a centrar, a trabajar y a estudiar sobre esa cromática roja, ¿sí? Y sobre la estación galáctica del otoño. Voy a borrar los otros pulsares y voy a dejar solo este. Entonces vamos a ir a lo profundo de este pulsar, ¿sí? Que lo vamos a explicar a través de una explicación de esa misma onda encantada. Resulta que las ondas encantadas son, en el inicio son una portada o una puerta por la que se irradia una energía. La primera energía, la energía del propósito. ¿El propósito de qué? ¿Cuál es el propósito del nacimiento de la fuerza vital? ¿Sí? Esa energía irradia desde acá, desde esta primera cromática roja. ¿Cuál es el propósito del nacimiento de la energía vital? ¿Cuál es el propósito de haber nacido? ¿Cuál es el propósito de tener vida? ¿Cuál es el propósito de todo aquello a lo que nosotros le dimos vida? Porque eso es la fuerza vital. La fuerza vital se manifiesta a través de lo físico, lo que tomó vida. Aquello que nosotros creamos en el recorrido del Solking del año anterior ahora tomó vida. ¿Cuál es el propósito de que eso naciera en tu vida? Y lo primero que nosotros vamos a afrontar es el desafío de la cromática blanca. Ese desafío nos dice, es el desafío de la muerte del corazón. Hay una forma de sentir en tu corazón que va a morir, una forma de sentir que está ligada a al amor condicionado de tercera dimensión que va a morir, que está ligada al apego y que va a aprender del amor en libertad. Es el desafío de afrontar la muerte en el corazón. Cada cosa que nace en algún momento va a morir, ¿sí? Y ese es el primer desafío de lo que nace, que sabemos que en algún momento va a morir, ¿sí? El tercer paso de esta primera fuerza que irradia por este portal es que nosotros tenemos que poner al servicio la magia de la visión, poner al servicio la capacidad de vernos a nosotros mismos, de ver todo el proceso de cómo fue creado lo que estamos experimentando, ¿sí? Cómo nació, la magia de ver más allá de solo lo que estoy mirando aquí en el presente como si fuera un instante cerrado, como si fuera un espacio limitado, contenido, en el cual yo no puedo hacer así y comenzar a escarbar hacia atrás cómo fue que sembré, cómo fue que cuidé, por qué estoy recogiendo este fruto hoy, cómo lo puedo ver allá. Entonces ahora me dice, yo tengo que poner a mi servicio la capacidad de volverme al pasado y ver qué fue lo que yo hice para obtener estos frutos ahora, ¿sí? Y adicionalmente vamos a descubrir, aceptar que lo que creamos tomó forma desde la forma de la inteligencia del fuego universal que me era correspondiente a mí. O sea, lo que yo recibí de luz del universo tomó forma a través de la comprensión que yo hice. Y desde ahí lo voy a valorar, desde ahí lo voy a atesorar.
porque lo que estoy viendo en lo físico es la manifestación de mi estado de comprensión de esa inteligencia del fuego universal. ¿Sí? Y estos primeros cuatro constituyen entonces el plan que hay detrás de la primera estación galáctica del año. Pero el proceso continúa. Y en ese proceso continúa porque llegamos a esta torre, ¿sí? De esta esquina que está acompañada, por eso es lo más importante en este pulsar dimensional de cuarta dimensión, está acompañada nuevamente de la cromática roja, mírenlo acá, y en ese portal, en esa torre, perdón, que es la torre donde ejercemos el poder de irradiar, que está vinculado al poder masculino, que es el que tiene la fuerza para irradiar, arrancamos a irradiar el nacimiento de la fuerza vital, o sea, aquello que nosotros le dimos vida, comenzamos a proyectarlo, a vivirlo, a disfrutarlo, a gozarlo, a experimentarlo en lugar de rechazarlo, porque no lo atesoro, en lugar de no valorarlo, porque no le encuentro qué aprender de ahí. Comienzo a vivir la experiencia, a irradiarme a través de ella, ¿sí? Y en ese proceso, de ese camino de irradiar ese poder del nacimiento de esa fuerza vital, de aquello a lo que yo le di vida, comenzamos a descubrir la igualdad que esa experiencia tiene para unos y para otros, para todos los que estamos experimentando la realidad. Se dice sentir la igualdad en la muerte del corazón. Esa experiencia, a todos los que estamos participando de ella, estamos invitados a soltar algo que nos duele en la misma medida, a que en nuestro corazón muera algo tanto como muere en el corazón del otro, porque es el instante en el cual comenzamos a descubrir que lo que muere en ti es tan doloroso para ti como lo que muere en el otro, porque a veces creemos que las experiencias no son tan dolorosas o difíciles para unos como para otros, que dentro de los que estamos participando al interior de una creación, de un espacio colectivo que creamos conjuntamente, es más doloroso para unos que para otros la experiencia, a nivel de lo físico, a nivel de lo que sentimos, a nivel de lo que va a morir en cada uno de nosotros. Y entonces aquí descubrimos que en ese proceso de irradiar, que se hace más palpable al empezar a experimentar y a vivir, se hace más palpable lo que va a morir, la dificultad de lo que muere es igual para todos. Y luego descubrimos que tenemos la capacidad de canalizar la magia de esa visión, que nosotros hemos visto, digamos, de una forma muy limitada y que ahora podemos ir aún más allá, más lejos, retroceder más en el tiempo, ser más conscientes de cuál fue el momento exacto, el punto exacto, donde ese fruto que yo recogí ahora en esta estación galáctica del otoño comenzó, era apenas una semilla y fue sembrado. Vamos a recibir más información para nosotros poder ir en ese proceso deductivo hasta la raíz exacta de cómo sembramos algo, ¿sí? Y por último, vamos a afrontar ese desafío de entrar en coherencia con la inteligencia del fuego universal. ¿Qué traduce eso? Que yo pueda entrar en coherencia con lo que se hizo luz del fuego universal a través de lo que yo comprendí. Sí, porque ahora yo ya vi cómo lo sembré, cómo nació, cómo se convirtió eso en un fruto, y ahora coherentemente yo tengo que decir, tengo que aceptar que fue así y que a partir de ahí puedo yo iniciar procesos de transformación, pero tengo que aceptar que fue así y tengo que aceptar que si no, que si sigo haciendo lo mismo, las siembras y los frutos van a seguir siendo los mismos. ¿Sí? Tengo que ser lo suficientemente inteligente ahora que se nos abrió la canalización de la magia de la visión y pudimos ver mucho más en que a partir de este punto es que vamos a comenzar a tener ideas de cómo vamos a sembrar diferente. ¿Sí? Empiezan a nacer esas ideas. Y ahí arranca el siguiente punto de esta onda encantada que inicia en la torre del poder femenino, que está acompañada nuevamente de esa cromática roja que nos dice, vamos a descubrir y desde ahí se va a comenzar a iniciar para nosotros irradiar la intención
que había detrás del nacimiento de esa fuerza vital. Todo lo que nació tenía una intención y yo ahora lo reconozco y me sostengo en esa intención. Para llegar realmente a la manifestación, necesitamos sostenernos en la intención, seguir impulsando esa creación, seguir apoyando ese proceso creativo en lugar de rechazarlo, seguir experimentando esa realidad con mucha intensidad para poder sacarle su máximo fruto. Y desde ahí se comienza a irradiar el poder de la trascendencia, en el cual lo primero es la manifestación de la muerte del corazón. Ahora tenemos claro eso que iniciamos en el año, porque ya en este momento, cuando llegamos a este punto que estamos pasando por esta cromática blanca, se las voy a situar aquí, en este punto. Ya hemos transcurrido 3 ondas encantadas y media. O sea, ya llevamos del recorrido del Solkin, llevamos aproximadamente 39, 40, 41, 42, 43, 40, 45 días hemos recorrido. Y en este día número 46 vamos a comenzar a tener claro de todo lo que se está moviendo en nuestro corazón desde el apego, desde esas manifestaciones de amor condicionado de tercera dimensión, qué es lo que está llamado a morir. ¿Sí? Se va a manifestar con claridad lo que va a comenzar a morir dentro de esa realidad para tú poderte transformar. ¿Sí? Vamos a pasar entonces a la liberación que nos permite hacer la magia de la visión. Eso que se manifestó de la muerte, lo que está llamado a morir, nosotros ahora vamos a iniciar el proceso de liberación porque ahora vemos con más claridad eso y entendemos con más claridad que de eso, que ahora recogimos un fruto, que es lo que esto que llamábamos antes el fruto, hay algo de esto. Los frutos siempre son, digamos, un fruto genera otro fruto y otro fruto y otro fruto. De este fruto tengo que liberar algo para poder obtener el fruto nuevo. Entonces ahora tengo claro qué es lo que necesito liberar de este fruto. Hay algo dentro de esos frutos que yo recogí que me sirvió mucho, yo lo atesoré y lo valoré, pero ahora voy a iniciar el proceso de liberación. Sí. Y por último, ese aprendizaje, ese proceso de comprensión nos lleva a nosotros a ser partícipes de esa capacidad de cooperar desde la inteligencia del fuego universal, porque ahora nosotros tenemos más claro qué fue lo que nos enseñó la divinidad, qué fue lo que comprendimos de ese rayo de luz que emanó de la divinidad. Y yo ahora puedo iniciar mi proceso de cooperación con el mundo desde ahí, desde lo que se hizo luz en mí. Y por último, en ese recorrido de la estación galáctica del otoño, vivida como una onda encantada compuesta por cromáticas, enmarcados en estos trabajos tan importantes que hacen los portales, que son estos dos, y las torres, que son estos dos, de la cromática roja para la estación galáctica del otoño, llegamos al último portal, que es lo que hizo presencia el nacimiento de la fuerza vital. Ahora entendemos claro que perduró, que hizo presencia, y desde ahí se irradia ese rayo mágico del vuelo para iniciar la próxima estación galáctica, que sería la del invierno. Ahora tengo muy claro qué fue lo que nació, para qué le di vida yo a esto, qué es lo que aprendí yo de eso. Tengo muy claro cómo lo sembré, cómo fue cuidado, cómo fue abonado. Reconozco con claridad que este fruto es mío, no le pertenece a nadie. Fui yo el que lo creó. Y sé exactamente cuáles fueron todas las condiciones bajo las cuales yo lo creé. Me hice dueño de mis frutos y no estoy culpando a nadie por lo que estoy recogiendo, ni estoy esperando que alguien me ayude a recoger. Yo recogí mis frutos y sé exactamente cómo los creé. ¿Sí? Y ahí terminamos entonces esta segunda diapositiva diciendo, en la estación galáctica del otoño, entonces nosotros integramos a través de la cromática de la sabiduría roja la energía de este nacimiento de la fuerza vital
nos vamos a la siguiente torre a través de este pulsar para irradiar esa energía, vibrar con esa vida que creamos, ¿sí? Proyectar en nuestro proceso de vida eso que creamos, en lugar de rechazarlo, ¿sí? Y nos sostenemos en esa intención, en este pulso que llega hasta acá, nos sostenemos en esa intención el tiempo que sea necesario hasta llegar al momento de trascender aspectos en sombra de, de eso que nació, de esa fuerza vital que nació, hasta que nosotros entendamos claramente qué podemos llegar a liberar de ahí, hasta que entendamos claramente que va a trascender al siguiente ciclo cuando volvamos a pasar por esa estación galáctica del otoño. Vamos a mirar esto desde una perspectiva parecida, pero un poco diferente para ir comprendiendo como, digamos, cada vez con más profundidad que al mirar las estaciones galácticas así, lo que vamos a tener es una perspectiva más elevada de ese recorrido del Solkin y un trabajo más vamos a poder hacer en la medida que vamos haciendo las meditaciones del día a día, vamos a poder hacer un trabajo más profundo, ¿sí? Volvamos entonces a escribirlo, a remirarlo de otra forma. Si nosotros decimos que toda esta línea es la estación galáctica del otoño, ¿sí? En esa línea nosotros vamos a atravesar esas 5 ondas encantadas que componen el otoño. La onda encantada del dragón, que es la onda encantada de dar, la onda encantada, no encartada, sino encantada, que le da inicio al otoño y que le da inicio al Solkin. Una cosa muy importante. En otras oportunidades me han preguntado y entonces creo que ahora es importante recordarlo. La estación galáctica del otoño la vivimos todos sin importar dónde estemos situados en el globo terráqueo, ¿sí? Está inspirada porque no es el otoño físico material de la Tierra. Está inspirado en eso, en ese proceso biológico que vive la Tierra, pero no está ligado a los tiempos en los cuales se vive las estaciones en la Tierra. ¿Sí? Está ligado a los tiempos de manifestación del Solkin. ¿Sí? Es muy importante entender eso. O sea, ahora que vamos a iniciar el Solkin, todos por completo entramos en otoño. Si miramos por tiempo, por fechas, las personas que viven en el hemisferio norte inician el equinoccio, el solsticio de otoño, no, el equinoccio de otoño es el 21 o 22 de septiembre, no recuerdo las fechas exactas, ¿sí? De octubre, perdón, no, de septiembre, sí, septiembre, 21 o 22 de septiembre, ¿sí? Entonces, las personas que están en el hemisferio norte están experimentando el otoño desde el punto de vista de la cronología de la física de la Tierra. Los que están en el sur, los que viven en el hemisferio sur, están experimentando la primavera que inició para ellos ese 21-22 de septiembre, ¿sí? Y yo en particular, y todos los que estamos entre los dos trópicos, no experimentamos estaciones desde el punto de vista de la biología, de la física de la Tierra. Pero cuando hablamos del otoño galáctico, eso está ligado es al Solkin. Tomamos las características del otoño que experimenta la Tierra, pero las experimentamos en el tiempo que estamos pasando en el Solkin. Entonces, desde ese punto de vista, ahora el 21 de octubre, todos vamos a iniciar el otoño galáctico, ¿sí? De esa de esa onda encantada del dragón, vamos a pasar entonces a la segunda, que es la onda encantada del mago, a la tercera, que es la onda encantada de la mano, a la cuarta, que es la onda encantada del sol, y a la quinta y última onda encantada de este ciclo, que es la onda encantada del caminante del cielo. Les recuerdo,
El otoño está ligado a la energía roja, la energía del nacimiento, a ese paso de un año al otro, ¿sí? A lo que nació, a lo que se gestó, al fruto que ya hay del año anterior, ¿sí? Por eso inicia en una onda encantada roja y termina en una onda encantada roja. Por eso inicia en una cromática roja y termina en la cromática roja, ¿sí? Esta última onda encantada, la del caminante del cielo, entonces finaliza el otoño. Con ello terminamos ese periodo del Solkin, ¿sí? E iniciamos en estos 5 kines. Dragón magnético rojo, viento lunar blanco, noche eléctrica azul, semilla autoexistente amarilla, serpiente entonada roja. Esta es la primera cromática, esa es la que inicia esta estación galáctica del otoño. ¿Qué nos dice especialmente esa primera cromática que nosotros recorremos? La invitación entonces de las cromáticas, de todas en general, es la de reconocer de las cromáticas de la sabiduría, es reconocer un poder que ya está listo para ser externalizado, que ya está listo para ser irradiado, ¿sí? También es a la vez una invitación a encontrar en ese camino de irradiar ese poder de dar vida, es una invitación a encontrar las formas en las que yo puedo trascender algo en la expresión de ese poder. Yo le di vida a algo a través del poder de creación que yo tengo. Y ahora necesito aprender a trascender algo en esa forma en la que yo estoy creando, usando ese poder para crear, para dar nacimiento, ¿sí? Entonces, en ese primer ciclo de la cromática de la sabiduría roja que vivimos, en esos primeros 5 días, nosotros vamos a recibir todo el impulso para reconocer que poseemos el poder de dar nacimiento a la fuerza vital, o sea, de dar nacimiento a la vida, a reconocer que fuimos nosotros los creadores de la vida que se manifiesta a nuestro alrededor, de la vida que tienen las relaciones en las que estamos, las labores que estamos desempeñando, las funciones que estamos cumpliendo en esta tierra. A todo eso tú le diste vida. Los primeros 5 días están enfocados en reconocer que nosotros es- damos vida. La vida que hay a tu alrededor, tú la creaste, nació a través de tu energía, ¿sí? Y que desde ahí vamos a iniciar un proceso en el cual vamos a asumir y afrontar las experiencias creadas, no a huir de ellas. No vamos a salir corriendo de lo que creamos, vamos a asumir y afrontar lo que a nosotros mismos le dimos vida, ¿sí? Eso nos dice ahí. Y ahí arrancamos todo el proceso del medio, ¿cierto? Del otoño galáctico por el que vamos a pasar por las dos torres, que no las menciono acá, que las mencioné en la diapositiva anterior, pero ya circulamos por todo el resto del Solkin hasta llegar aquí, ¿sí? Y a ese tramo del Solkin en el que vivimos todo ese proceso, podríamos decir que es una zona en la cual vamos a vivir 11 cromáticas, ¿sí? Que sirve de apoyo, es todo lo que vamos a vivir como proceso de apoyo para irradiar nuestra capacidad de iniciar la expresión del poder de ese instinto reactivo hasta llegar a la materialización de una nueva creación. Nosotros aquí, desde el instinto, que es la serpiente entonada roja, desde ese poder que nos da la serpiente entonada roja, de que podemos expresar lo que sentimos, lo que se despierta en nosotros y se mueve en nuestro instinto, que podemos expresar lo que nosotros experimentamos a través de lo que nosotros interpretamos a través de nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos tocan y nuestra mente comienza a recibir esos impulsos, esas señales que son como pulsos eléctricos y comenzamos a transformarlo en sentimientos, en emociones. Y que a partir de ahí nosotros vamos a reconocer la naturaleza de nuestro instinto, de cómo se manifiesta ese instinto y cómo lo interpretamos, ¿sí? Y al darle nacimiento a esto, vamos a buscar dar nacimiento a una forma más elevada de expresar ese instinto, ¿sí? Una forma nueva de reaccionar ante las experiencias que hemos creado. Si yo sigo reaccionando exactamente igual ante todos los frutos que yo creo, es muy probable que yo siga cosechando los mismos frutos, porque mi forma de reaccionar ante el fruto es la misma.
No estoy actuando diferente, reaccionando diferente a cuando yo veo los frutos. Y los frutos se ven muy claros en la forma en la que nosotros reaccionamos. ¿Cuál es el fruto que realmente estás obteniendo de lo que creaste en el pasado? Se te muestra muy claramente a través de esa forma instintiva en la que tú reaccionas, ¿sí? Si esa forma instintiva en la que tú reaccionas cambia, es porque tú has sabido asumir el fruto, lo has tomado, has entendido de dónde viene, has entendido cómo lo cosechaste, has trabajado sobre él y desde ahí estás cultivando una nueva forma de reaccionar ante las experiencias y así el fruto va a mejorar cada vez, va a ser cada vez más carnoso, va a ser cada vez más dulce, ¿sí? Y el último paso, miren que vivimos nuevamente la cromática roja desde el dragón solar rojo, pasando por el viento planetario blanco, siguiendo a la noche espectral azul, llegando a la semilla cristal amarilla y terminando en la serpiente cósmica roja. Recuerden que el tono cósmico es de la trascendencia, el poder que nosotros asumimos de expresar el instinto para poder comprenderlo, para poder transformarlo. Si realmente hicimos ese trabajo durante todo este proceso del medio, entonces ahora esta serpiente trascendió algo del instinto, trascendió algo de esa forma de manifestar esa reacción instantánea ante las experiencias de la vida. ¿Sí? Nació en nosotros algo nuevo que ahora trasciende en la forma en la que nosotros reaccionamos. ¿Sí? Cuando nosotros realmente llegamos a materializar una nueva forma de expresión del poder del nacimiento de la fuerza vital a nivel personal e individual, lo que iniciamos en esa última cromática de la sabiduría en esta, ¿sí? De este ciclo que nosotros estamos viviendo del otoño, iniciamos la proyección de ese aprendizaje hacia la liberación de un instinto reactivo. Liberamos algo de ese instinto reactivo que siempre habíamos repetido, que está muy ligado a un linaje, ¿sí? Y que ahora nos habilita para participar en procesos colectivos que tienden a universalizar esa nueva forma de conciencia. Nos comenzamos a unir con seres humanos que ya no reaccionan de esa misma forma, porque yo ya la trascendí. Entonces comienzo a atraer hacia mí seres humanos que no reaccionan de esa forma, porque yo ya no reacciono de esa forma. Pero si yo sigo reaccionando de esa forma, eso es lo que va a perdurar y no está mal. Es simplemente entender que si yo sigo reaccionando de esa forma, eso perdura. Y si perdura, eso es lo que yo voy a trascender. Y esos son los colectivos de los cuales yo voy a formar parte. ¿Sí? Siguiendo entonces, lo que nosotros podemos entender es que esta estación galáctica del otoño inicia y finaliza en una cromática roja, por lo tanto está muy enfocada en que nosotros aprendamos a nutrirnos de las experiencias que creamos a través de nuestra forma instintiva de reaccionar, ¿sí? Y que lo que necesitamos es nutrirnos, así como hacen los árboles, se nutren de sus hojas y de los frutos que nos recogimos, que quedaron ahí en la raíz. Ellos se nutren, eso se convierte en un abono orgánico para que nosotros dejemos de reaccionar de la misma forma y así creemos experiencias diferentes. ¿Sí? Si nos devolvemos entonces a lo que yo les dije en el video inicial, no en este, sino en el primero que les dije, en el primero que hice como motivación, yo les decía que en la circulación de retorno, cuando vamos recorriendo cada kin de estos, que estamos recorriendo la estación galáctica del otoño en ese proceso del devenir, ¿sí? Para manifestar el nacimiento de esa fuerza vital, que ese devenir de la sabiduría roja es el que inicia la sabiduría, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo eso a la par en nuestro kin oculto, en el kin oculto de cada uno de estos kines, estamos haciendo el recorrido del Solkin en forma inversa. O sea, en ese recorrido del kin oculto, nosotros estamos pasando realmente por la estación galáctica del verano. Estamos recorriendo en el retorno al revés y lo estamos haciendo, esa del verano está ligada a la cromática amarilla, que es el fuego universal de la inteligencia. Es entonces reconocer, retomar la sabiduría ya madurada. En este proceso es súper importante durante toda la estación galáctica del otoño que tú hayas sabido tomar, el oculto te va a decir todo el tiempo, si has tomado la sabiduría del pasado,
Si has tomado lo que se hizo luz en tu linaje familiar, lo que lograron hacer luz, fuego universal de la inteligencia, ese fuego universal de la inteligencia manifiesto en tus padres, lo has tomado. A eso se refiere tomar la sabiduría ya madurada de los que estuvieron antes de mí y de lo que yo viví en el pasado. Él todo el tiempo está recorriendo en reversa esa estación galáctica del verano, pidiéndonos todo el tiempo que para poder iniciar el reconocer el valor de los frutos del pasado, necesitamos saber que esos frutos tienen influencias de toda una historia del linaje familiar y del linaje humano. Y entonces la otra cromática que viene recorriendo esto en sentido inverso, pasando por la estación galáctica del verano, nos va a estar recordando eso. Entonces tengámoslo muy presente, que en la medida que ahora comencemos a mirar los frutos que estamos recogiendo, están muy ligados al pasado y no solo a mi propio pasado del Solkin anterior, sino a todo un pasado de humanidad, a retornar y retomar la sabiduría ya madurada por todos y cada uno de los que han existido en esta tierra, porque eso te va a dar solidez, fundamento, cimiento al trabajo personal que estás haciendo hoy. Y ahí sí, culminamos esta introducción para vincular de una forma más profunda este recorrido de las primeras 5 ondas encantadas a esa estructura biológica del Solkin, vinculándonos entonces al otoño galáctico y a todo lo que nos enseña el otoño de la Tierra como tal. Un abrazo para todos y una muy feliz estación galáctica. Espero que estas 5 ondas encantadas que vamos a comenzar a recoger sean muy fructíferas para todos, que puedan valorar, atesorar los frutos que recojan, que realmente ustedes pasen ese portal para iniciar un año en el cual van a terminar de cuidar sus frutos y comenzar a hacer un proceso de comprensión de qué están recogiendo, comenzar a hacer ese proceso de conciencia en el cual yo me voy a devolver a través de un proceso de, se me olvida cómo es el nombre de ese proceso de aprendizaje cuando voy hacia atrás, que lo dije en la diapositiva anterior. Bueno, no me acuerdo. Es el proceso en el cual nosotros desde la consecuencia, desde el resultado, comenzamos a mirar hacia atrás para ver cómo lo creamos. ¿Sí? Nos devolvemos. Es un proceso de discernimiento que va hacia atrás. Que en ese proceso, que hagamos un muy buen proceso de discernimiento, ir hacia atrás para saber exactamente cómo este fruto partió de una semilla y cuál fue exactamente esa semilla. El fruto que está recogiendo hoy viene de ahí. Y cómo ahora esos frutos yo los voy a atesorar, los voy a valorar porque vamos a entrar luego de esta estación galáctica del otoño, en la estación galáctica del invierno, donde nos vamos a ir en un proceso de introspección muy profundo a descubrir durante el invierno qué haremos diferente en la siguiente etapa, que es el momento de sembrar, ¿sí? Que corresponde a la estación galáctica de la primavera. Entonces, ahora necesitamos atesorar con mucha fuerza los frutos, a reconocer cómo creamos esos frutos entonces. Felicidades para todos en esta estación galáctica del otoño que abarca estas 5 ondas encantadas iniciales.